Bienvenidos a Historias y Misterios. El Internet y los medios de comunicación en los últimos años ha desatado una oleada de historias sobre seres extraterrestres y ovnis que antes eran desconocidas para el mundo. Quizás muchos de ustedes piensan que en su país no hay casos de avistamientos sobre seres extraterrestres y ovnis, pero es casi imposible que no exista al menos un avistamiento de lo que hoy en día conocemos como encuentro cercano. Tomando en cuenta que más del 90% de los testigos nunca revelan su encuentro por temor a burlas y que sean tachados como locos, la mayoría de las personas no dicen nada. Aún así, son miles los casos que se conocen referentes al tema ovnis y extraterrestres. Siglos atrás, estos casos eran relacionados con demonios, criaturas de la noche, brujas, duendes, hadas y otros. En esta ocasión, narraremos una historia que sucedió y aún ocurre en un pequeño pueblo de Colombia. La historia de unos extraños seres de más de 2 metros y de voz robótica, vestidos de negro, que supuestamente aparecen de noche, tienen desconcertados a los campesinos de un pequeño pueblo del Valle del Cauca, en Colombia. Se trata del corregimiento Guasimal, a unos 5 kilómetros del casco urbano de Zarzal, un lugar tranquilo donde los campesinos viven de la ganadería, los trapiches paneleros con caña de azúcar, la producción de queso y los cultivos de frutas. Lo único que ha alterado su cotidianidad, según los habitantes, fue lo que ocurrió en diciembre de 2012, cuando empezaron en el pueblo las historias de las apariciones de estos seres, que se han repetido a lo largo de los años. Desde entonces, la historia se ha regado en el caluroso municipio y en otros lugares cercanos, lo que hizo que llegaran a Guasimal decenas de personas en carros, motocicletas e incluso a pie. Van al lugar para buscar en hora de la noche a esos supuestos seres venidos de otra galaxia. También llegaron ufólogos con sus equipos para tratar de reunir evidencias en videos o fotografías de la presencia de los extraterrestres. Pese a los supuestos encuentros, hasta ahora no se han podido hacer registros de videos que muestren algún tipo de evidencia, y solo existen supuestos audios y testimonios de pobladores. Lo que sí sobran en el pueblo son los testimonios de quienes aseguran haber visto a los supuestos seres y unos audios que aseveran les hicieron en uno de los contactos que tuvieron con ellos. Uno de los audios los tiene en su celular Diego Mondragón, el propietario de una finca donde, según él, los supuestos alienígenas han estado varias veces. Mondragón relató que una noche de diciembre del 2018, estos seres llegaron a su hacienda justo cuando se realizaba una fiesta en una finca vecina. Las personas que disfrutaban de la reunión, comentó Mondragón, habrían empezado a escuchar sonidos extraños. Me di cuenta de lo que estaba pasando, porque ya había tenido contacto con ellos antes, pero algunos de los que estaban en la finca se asustaron y hubo un disparo. Salí de la casa y me acerqué a la cerca de la finca para decirles que estuvieran tranquilos, que ellos eran pacíficos. Después de varios minutos, continuó Mondragón, se estableció un corto diálogo entre él
quienes estaban en la finca y 5 supuestos alienígenas. Se nos ha autorizado venir a entregar un mensaje de sacrificio por la humanidad, amor y lealtad. Quiéranse unos a otros, porque muy pronto se acabará la raza humana. Sacaremos unas pocas semillas de ella. Es uno de los mensajes que habría dejado uno de los supuestos seres, el cual fue grabado con el permiso de este. Seguidamente, el supuesto ser de otro planeta le afirmó que desde hace más de 60 años habita en Guasimal, donde señalan tener una base subterránea de 500 metros cuadrados, espacio donde contarían con una nave nodriza y que proceden del planeta Orión. Sin embargo, Orión es una constelación, la más conocida, pero no es un planeta. Esa noche, por el pánico que se generó, alguien llamó a la policía. En el casco urbano de Zarzal, el patrullero de nombre Manuel Velandia Márquez, quien lleva más de 16 años en la institución, atendió a la llamada. Yo fui en mi carro. Cuando llegué había mucha gente y todos estaban alterados, nerviosos. Me dijeron lo que pasaba y yo comencé a grabar un audio en el celular porque la noche estaba muy oscura y solo se apreciaban unas siluetas de cerca de 2 metros de altura. Le dije: amigo, venga, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué quieren? Y al momento comenzaron a hablar con nosotros, rememoró el policía, quien confirmó el testimonio de Mondragón. De acuerdo con el relato del patrullero Velandia, los supuestos extraterrestres hablaron de los seres humanos, que son más evolucionados que nosotros, de una semilla que quieren salvar de la humanidad y de situaciones del futuro. El policía destacó que la voz de esos seres se escuchaban en un punto y después en otro, porque saltaban de un lado a otro. También recordó que los equipos de comunicación tenían una interferencia, como si hubiera un campo magnético a su alrededor. Velandia dice que sus compañeros dudaron de sus relatos, pero él cree firmemente en lo que vio esa noche en Guasimal. La primera vez que Mondragón aseguró ver a estos supuestos humanoides fue una noche de luna llena. La perra de la finca no paraba de ladrarle a un punto fijo, cerca de los corrales de las gallinas ponedoras. Yo fui a ver qué pasaba, por qué ladraba tanto ese animal. Cuando llegué acá, señaló, vi a un hombre de 2 metros de altura, vestido de negro y con una estrella brillante en el pecho. De un momento a otro, ese hombre saltó por el barranco y después siguió saltando por los potreros. Ese día yo dije que era alguien de otro mundo, porque un humano no podía hacer lo que yo vi esa noche. Este finquero aseguró además tener contacto esporádico con estos seres, pero admitió que nunca ha visto su nave en el firmamento de Guasimal. Afirmó que quienes los han visto no están locos y no buscan lucrarse con la historia de que esta zona es territorio de avistamiento de estos desconocidos. Como Mondragón, otros vecinos de Guasimal dice que han visto a los seres. El relato que siempre se repite es su asombrosa capacidad de saltar. Son capaces de saltar varios metros. Están acá y de un momento a otro están en otro potrero. Uno de esos lugareños es Guillermo Osorio, quien es propietario de un trapiche donde, según sus vecinos, estos seres se amañan mucho y llegan a pedir agua. Un ufólogo, Cristian Ramos, del grupo Contacto OVNI Colombia, manifestó
que pudo confirmar las historias de los habitantes de ese lugar, pues aseguró que los vio la primera vez que fue en el 2013. Cuando llegó a la finca de Diego Mondragón, atraído por la curiosidad que le despertó el caso, a lo lejos, a unos 200 metros, se encontraba una figura de unos 2.30 metros, con textura gruesa. Tenía ropas de color negro, una escafandra negra y botas. Se bamboleaba de izquierda a derecha, nunca se quedaba quieto y nos miraba, contó Ramos. El experto en los estudios de estos casos agregó que cuando estaba sacando una cámara fotográfica, el ser se alejó saltando hacia atrás y quedó impávido tras verificar que aquellos seres que le habían descrito sí eran reales. En ese momento, el ser lo que hizo fue dar un salto de 2 o 3 metros hacia atrás y se fue saltando. Cada vez que caía al suelo, se sentía un estruendo impresionante y los animales se asustaban. Ramos explicó que hay varias hipótesis acerca del origen de los extraterrestres de Guasimal. Una de las más fuertes lo relacionó con seres intraterrenos, es decir, que provienen de adentro de la Tierra. Locura colectiva, cuentos mitológicos, engaños, son algunas de las versiones que han surgido sobre las historias, pero ni las autoridades locales ni expertos se atreven a negar ni a afirmar lo que dicen ver en Guasimal. ¿Será real? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Piensan que puede tratarse de seres extraterrestres o, como mencioné últimamente, de seres intraterrenos que viven debajo de la tierra? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y darle a me gusta. De esta manera me estarás apoyando para seguir creando más videos e historias como esta, en Historias y Misterios.